son de forma de array, ¿sí? Son igual de torre, mini torre, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta sobre lo que se trata ¿sí? Ahora, la biología básica que se que tiene, ¿sí? Pueden ustedes consultar en internet, poder ampliar el tema o para poder tener claro los conceptos, ¿sí? Porque muchas veces en la bibliografía no entendemos en el libro, pero si yo veo un video en YouTube me va a quedar más claro, ¿sí? Entonces, un consejo, una recomendación es que si no lo entienden en la teoría, busquen un video, ¿no? Ahora en YouTube encontramos cualquier temática que es más fácil entender video que leer un libro o un texto, ¿sí? Entonces, como recomendación para entender eh, ciertas cosas que no lo tengan claro, ¿sí? Ayúdense del internet, como les digo, videos, tutoriales. Ahora sí, suficiente recursos en internet para poder, como es, entender o si quieren, ¿sí? Entonces, van paro, ¿sí? Toman en cuenta, existen diferentes placas bases, procesador de memoria, medio de almacén, ¿sí? Entonces, en el tema de procesador de memoria, tenemos la memoria RAM, ¿no es cierto? La memoria ROM, ¿sí? Entonces, identificar para qué sirve la memoria RAM, ¿no es cierto? ¿Sí? El funcionamiento de un procesador, ¿sí? La memoria caché, ¿sí? Estamos hablando de la configuración interna de un servidor que también encontramos en un computador de escritorio, ¿sí? El BIOS, ¿sí? ¿Para qué sirve el BIOS? ¿No es cierto? La CPU, no se olviden que la CPU no hago referencia a la CPU como tal, ¿no? Al gabinete, sino al almacenamiento central, ¿sí? Que es las, la arquitectura interna de cualquier computador. Entonces, tienen que entender justamente estos conceptos, el hardware, ¿sí? De un computador, ¿sí? Y los dispositivos de entrada, salida, ¿no es cierto? Eso, ¿qué más? En la parte de los medios de almacenamiento, el disco duro, ¿no es cierto? ¿Sí? Que también lo encontramos en un computador de, de escritorio, ¿sí? Entonces, la arquitectura como tal. Inge, buenas noches. Perdón que le corte, pero no se le escucha la, bien. la generación, no sé, a ver, ahí me escuchan, ahí ya me escuchan bien. No, Inge, se le escucha como entrecortado. Y en realidad para poder mejor. Ahí como me escuchan mejor.
escuchan? ¿Ya no me escuchan entrecortado? Sí, Inge, tenemos el mismo problema, le escuchamos entrecortado. Sí, chuta. Déjenme revisar cómo está el internet, mi internet. Ahí cómo me escuchan mejor. Sí, ahora sí se escucha mejor. Sí, ya. Me avisan si es que se vuelve a escuchar entrecortado, ¿ya? El documento. Tengo entendido que el documento les hicieron llegar a todos al correo. Todos deben tener ese documento que les estoy indicando. Ya, a ver, entonces vamos a continuar. Si es que se llega a entrecortar, por favor me avisan, ¿sí? Ya. A ver, entonces, como les decía, aquí este capítulo trata sobre la arquitectura, ¿no? Sobre justamente la arquitectura de un componentes, ¿sí? De la CPU, la unidad de control, bus, memoria, ¿sí? Los tipos de memoria, los tipos de procesador, ¿no es cierto? Los procesadores, eh, desde el primer procesador hasta el actual, ¿no? La gestión de procesadores, ¿sí? Los medios de almacenamiento, los discos duros, ¿sí? Básicamente es la arquitectura de hardware de un computador, pero para servidor. En el caso de lo que es la memoria, ¿no? Como les decía, tenemos la memoria RAM, ¿no? Memoria volátil, que eso es algo, un componente que lo vamos a encontrar en cualquier computador. La generación de los procesadores, ¿sí? De primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿sí? Entonces, si como les decía, la bibliografía que se les presenta en el documento es bibliografía básica, ustedes pueden consultar en el internet, pero teniendo en cuenta la fuente de información, tampoco consulten en páginas que no sean eh, una fuente verificada, ¿no? Porque tengan en cuenta que en internet encontramos cualquier tipo de información. Si es un libro digital, porque ahora ya se puede conseguir libros en internet, tesis, ¿sí? Artículos, publicaciones, o como les digo, eh, en YouTube ahora podemos encontrar cualquier tipo de video y como nosotros somos visuales, entonces mejor o entendemos mejor, ¿no es cierto?, al ver una imagen, un video que un texto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso como una recomendación, ¿sí? Que se ayuden en YouTube o de otro tipo de bibliografía, ¿sí? Para que puedan entender los conceptos, todo, todo eso, ¿sí? Me dicen que no les han hecho llegar ese documento. Por favor, ahí tienen que indicar a la persona que les envió las indicaciones para la tutoría del día de hoy que no les ha llegado el documento para que les haga llegar, ¿sí? Continuamos. Entonces, eso en cuanto al capítulo 1, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. El capítulo 2, ¿sí? El capítulo 2 comprende lo que son
los tipos de servidores, ¿sí? Aquí ya específicamente de servidores, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, los servidores nosotros configuramos de acuerdo a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos servidores proxy, ¿sí? Servidores web, ¿sí? Servidor de correo, servidor de base de datos. Ahora, yo voy a encontrar muchos más tipos de servidores, ¿sí? Servidores de aplicaciones, servidores de backup, servidores de archivos, ¿sí? Servidores de desarrollo, ¿sí? Pero aquí específicamente estamos hablando de 4 tipos de servidores, ¿sí? Entonces, aquí yo debo entender qué es un servidor proxy. ¿Qué es un servidor proxy? ¿Para qué sirve un servidor proxy? ¿Cómo se configura un servidor proxy? ¿Sí? ¿Qué servicios se levantan? Bueno, no, los servicios de protocolo están abajo. ¿Sí? De igual manera, un servidor web. ¿Sí? Por ejemplo, si yo programo o diseño una aplicación, digamos, una aplicación web, digamos, una tienda online, ¿ya? ¿Sí? Entonces, para poder acceder desde el Internet y desde publicar en Internet, yo necesito de un servidor web, ¿sí? Donde va a estar alojada mi aplicación web y yo desde mi máquina con conexión a Internet voy a poder acceder, ¿sí? De igual manera, ¿qué es un servidor web? ¿Sí? ¿Para qué sirve un servidor web? Servidor de correo, ¿sí? Obviamente para nosotros en recibir correos debemos configurar, ¿no? En el caso de que en una empresa necesitemos configurar un servidor de correo, entonces ahí levantamos justamente el software para configurar un servidor de correo. ¿Qué es un servidor de correo? ¿Para qué sirve un servidor de correo? Un servidor de base de datos, de igual manera. O sea, servidor de base de datos ya como ya sabemos que es una base, sabemos, sí, ese servidor ahí va a estar almacenada la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo configuro un servidor de base de datos? ¿Sí? ¿Cuáles serían los requisitos básicos para configurar estos tipos de servidores? ¿Sí? Eso con respecto a lo que es el capítulo 2. Lo que es del capítulo 3 viene ya a la parte de protocolos y servicios que yo puedo levantar en estos servidores que yo configuré. ¿Sí? Una cosa es instalar un servidor y ahí levantar el servicio que yo voy a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, el servicio de DHCP. ¿Sí? Yo puedo configurar un servicio para DHCP. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el DHCP? ¿Sí? Es un protocolo, es un servicio. ¿Qué hace el DHCP? ¿Sí? Bueno, por forma general, el DHCP se encarga de asignar las direcciones IP en una red. ¿Sí? Tenemos el servicio FTP. ¿Sí? ¿Qué es el servicio o protocolo FTP? ¿Sí? Entonces yo puedo levantar un servidor FTP, ¿sí? Que es para transferencia de archivos. File Transfer Protocol, ¿sí? De las siglas de FTP, ¿sí? Entonces, se cuenta, como les decía, hay varios tipos de servidores. Acá en tipos de servidores estamos hablando de un servidor proxy, de un servidor web, de un servidor de correo, de un servidor de base de datos. Acá estamos hablando de un servicio FTP, pero para lo cual yo debo tener un servidor FTP para transferencia de archivos, ¿sí? Servidor DNS, ¿sí? Domain Name Server. Entonces ahí yo levanto ese servicio, el servicio DNS, que eso estoy yo configurando ese servidor para utilizar como un servidor DNS,
¿sí? Protocolo POP3 SMTP. ¿Qué son estos protocolos POP3 en SMTP? ¿Para qué sirven? ¿Cómo los utilizo? En este caso, estos protocolos POP3 y SMTP se utilizan en un servidor de correo, ¿sí? Entonces, yo configuro un servidor de correo, ya chévere. Instalo, digamos, el Windows 2012 o 2016 Server, ¿sí? Eh, y como software instalo el Microsoft Exchange, ¿sí? Que es el servidor de correo de Microsoft, ¿sí? Entonces instalo y levanto justamente el protocolo POP3 y SMTP para poder recibir, ¿sí? Entonces ahí tengan en cuenta la diferencia, ¿no? Aquí estamos en el capítulo 2 hablando de tipos de servidores y en el capítulo 3, ¿qué protocolos y servicios? Estamos hablando de protocolos y servicios, ¿sí? El servicio de HCP, el servicio de FTP, el servicio de DNS, protocolo por 3 de SMTP. Entonces, como les decía, si me ayudo de la información en internet, pues puedo entender de mejor manera, ¿sí? No lo olvide. La referencia que está en el documento solo es de referencia de bibliografía base, ¿sí? No quiere decir que es la única información sobre la cual van a estudiar y ya, ¿sí? Puede ser que yo encuentre una bibliografía con un ejemplo y que lo entienda de mejor manera, ¿sí? Porque una cosa es pasarme los conceptos, ¿qué es un servidor POS? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es un protocolo de HCP? ¿Qué es un servicio de HCP? Pero si no entiendo su funcionalidad, obviamente me voy a olvidar. Pero si es que ya lo entiendo para qué sirve, ahí sí ya voy a tener claro y el rato del examen voy a contestar de forma correcta, ¿sí? Porque aquí el tema es entender lo que yo estoy estudiando. No se trata de memorizar, ¿sí? Eso tengan en cuenta que el examen complexivo no es como un examen tradicional, por decirlo así, que el examen final, cuando se acaba la materia, el periodo de clases, ¿no es cierto? Toman la prueba y un examen final, ¿no es cierto? ¿Sí? No es la misma temática, ¿sí? De preguntas y respuestas. Aquí la forma de, de, de plantear el examen comprensivo es que razonen, ¿sí? Que entiendan la pregunta. Y si es que tienen entendido los diferentes conceptos, van a poder contestar de forma correcta, ¿sí? No se trata de memorizar y en el examen van a decir, bueno, dígame qué es el SMTP, ¿sí? Son preguntas de razonamiento, ¿sí? Entonces yo entiendo para qué sirve el protocolo de servicio del servidor POSI, cómo funciona, entonces voy a poder contestar de manera correcta, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta que esa es la diferencia, ¿no? De un examen complexivo que de un examen normal. Son preguntas de razonamiento. Obviamente que en un examen normal sí va a haber una o dos preguntas de razonamiento, pero más son teóricas, ¿no? Concepto, diga esto o seleccione el concepto de tal cosa. En cambio aquí tienen que razonar, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el capítulo 3, ¿sí? Obviamente existen otros protocolos, otros servicios, pero en el capítulo 3 están solo estos 4 temas, estos 4 tópicos, ¿sí? Tampoco van a estudiar los otros servicios porque el dato que consulten van a encontrar otros protocolos, otros servicios que no están, que no están especificados en el temario, ¿sí? ¿Y me decían algo? ¿No? Ya. Ahora, lo otro, que es del capítulo 4, lo que es instalación y configuración de un servidor, ¿sí?
Es como cualquier computador, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos la máquina y nos dieron sin sistema operativo. Lo primerito, tenemos que instalar un sistema operativo, ¿no es cierto? En este caso el Windows, ¿sí? Instalamos el Windows y hay la versión que sea, y luego empezamos a instalar los programas, ¿no es cierto? ¿Sí? Para instalar el Windows nos dicen los requerimientos de hardware, ¿no es cierto? Que tenga mínimo, me invento, mínimo 4 GB de RAM, 8 GB, disco duro de 250 gigas, ¿sí? Procesador mínimo Intel Core 2 Duo, ¿sí? Pues de igual manera, para instalar servidor con el sistema operativo Windows o Linux, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de sistemas operativos para servidores, ¿sí? Para nuestro computador de la casa tenemos el Windows 10, ¿no es cierto? Sí, el que más utilizamos. Para servidores existen versiones para servidor, como decía, Windows 2016, por poner un ejemplo, o ahora ya creo que hay el 2020, ¿sí? Aquí ahí existe la versión estándar, la versión Enterprise, la versión Data Center, dependiendo para qué voy a utilizar mi servidor, ¿sí? Va a ser para un servidor proxy, para un servidor web, para un servidor de correo, para un servidor de base de datos, que generalmente con la instalación de un Windows versión estándar es más que suficiente, ¿sí? O si yo voy a instalar una distribución Linux, ¿sí? Que este sistema operativo se utiliza más para servidores que para computadores personales, ¿sí? Entonces aquí tenemos los dos sistemas operativos para servidores, ¿cierto? Si yo voy a instalar un servidor bajo Windows o bajo Linux, ¿sí? ¿Qué requerimientos necesito? Los básicos, ¿no? Generales para la configuración de un servidor, ¿sí? La instalación, la configuración, ¿sí? Entonces aquí estamos ya hablando de lo que es instalación y configuración de un servidor, tanto para sistemas operativos Windows como para sistemas operativos Linux, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, para Linux, ¿no? Es diferente la instalación que Windows, porque Windows es fácil, ¿no es cierto? Mando a ejecutar el instalador y siguiente, ¿no? Aquí en servidor, para servidores hay ciertas opciones, por decirlo así, que yo puedo eh, seleccionar eh, de lo que yo necesito y mando a instalar. Para Linux, ¿cómo se hace la instalación? ¿Sí? Es diferente, ¿cierto? Los requerimientos mínimos para un servidor, cómo se realiza la instalación, la configuración. Sí, la configuración básica, no la configuración general. ¿Sí? Entonces, todos estos temas que están contemplados aquí en el temario son los que van a ir en el examen, ¿sí? Como les decía, eh, deben entender, ¿no? No solo memorizar, porque si se memorizan, ahí las preguntas no lo van a entender porque no van a, a razonar y ahí se van a jalar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? No, Inge. Como les digo, hay en el YouTube más que todo. En YouTube ahí se encuentran bastantes videos que hay, como les digo, nosotros somos más visuales que entendemos mejor un video que ponernos a leer, ¿sí? Entonces ya con un gráfico ya podemos entender cómo es el funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, al configurar un servidor de correo y levantar
el protocolo POP3 y SMTP. Entonces ahí ya voy a darme cuenta cuál es la diferencia entre POP3 y SMTP. ¿Sí? Los dos son para Inge, envío. disculpe, ¿Sí? Inge, disculpe. En la prueba es de opción múltiple, ¿verdad? Y podemos encontrar tal vez preguntas que tengan más de una respuesta o no. Claro, claro. No necesariamente va a ser una respuesta. ¿Sí? Pueden ser dos o tres, según cómo esté planteando la pregunta. Por eso les digo, es de razonamiento. No les van a decir, por ejemplo, eh, cuáles son las partes básicas de un computador. ¿Sí? Y ahí les van a poner el listado. ¿Sí? CPU, memoria, bus, dispositivos de entrada, disco duro. ¿Sí? Entonces ahí puede ser más de una, ¿no es cierto? O a su vez les pueden poner eh, definiciones acerca de un tema, ¿sí? Entonces, si la afirmación es con a los procesadores, ¿sí? Pues ahí les pone, por ejemplo, los procesadores de tercera generación se caracterizaban por utilizar chips. Los procesadores de quinta generación se caracterizaban por utilizar diodos, ¿sí? Pues ahí ustedes deben elegir la afirmación correcta sobre lo que les están preguntando, ¿sí? De esa manera es un ejemplo, ¿no?, de cómo se plantean las preguntas. Entonces, si ustedes lo entendieron, razonan, dicen, ah, sí, la quinta generación de procesadores se caracterizaban mucho de chips o de transistores. ¿Sí?